Roberto nunca imaginó que aquel día, tan común y corriente, se convertiría en su peor pesadilla. Todo comenzó como cualquier otro día. Después de una larga jornada laboral, atravesó el tráfico y el bullicio de la ciudad hasta llegar al edificio donde vivía. Su hogar, en un moderno rascacielos, era su refugio compartido con su esposa, Mariana, y su hijo pequeño, Emilio. Sin embargo, desde que su hija Lucía había muerto en un trágico accidente 2 años atrás, la casa que antes rebosaba amor se había convertido en una prisión fría y distante. El dolor y la culpa lo habían aislado de su familia. Emilio, su hijo pequeño, buscaba la cercanía de su padre, pero Roberto lo evitaba. No se sentía capaz de enfrentarse al fracaso y la culpa que lo atormentaban día y noche, como un veneno en su alma. Subió al ascensor, presionó el botón del quinto piso y se recargó en la pared, observando el cambio de números en la pantalla. Pero algo extraño sucedió. El ascensor comenzó a moverse de manera errática, deteniéndose y arrancando en espasmos que sacudían el pequeño espacio. Las luces parpadearon y el panel de control se apagó, sumiendo el ascensor en penumbras. Roberto presionó el botón de emergencia sin éxito. El ascensor permaneció en un silencio total, sofocante, que llenaba el aire con una sensación de opresión. Finalmente, el ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, pero lo que vio lo dejó helado. No era el quinto piso, ni ningún otro que él conociera. Aunque la estructura era similar, estaba desmoronada y oscura. Las paredes mostraban manchas de humedad, como si el tiempo mismo hubiera devorado cada rincón. Roberto salió lentamente, observando el entorno con confusión y miedo. ¿Qué demonios es esto?, susurró, intentando procesar lo que estaba viendo. Las puertas del ascensor se cerraron con un golpe firme. Cuando intentó presionar el botón nuevamente, el panel estaba apagado, como si el ascensor mismo lo hubiera abandonado en ese lugar. Miró a su alrededor, pero solo veía un pasillo interminable. Las luces parpadeaban, y en el silencio alcanzaba a oír ruidos lejanos. Pasos arrastrados, murmullos oscuros y lamentos apagados, aunque no veía a nadie. Comenzó a caminar, buscando alguna señal de salida. Sin embargo, cada paso lo adentraba más en un ambiente opresivo, donde las puertas que abría solo lo llevaban de regreso a pasillos idénticos, como un laberinto eterno. Cada puerta era igual a la anterior, y el lugar se volvía cada vez más deformado, como si el tiempo y el abandono hubieran convertido cada rincón en una versión decadente de sí mismo. Horas parecían pasar sin que encontrara una salida. No había ventanas, ni relojes, ni sol. La desesperación crecía en su interior. Intentó abrir las puertas de los apartamentos, pero todas estaban cerradas, como si algo o alguien se asegurara de que no pudiera salir. Fue entonces cuando lo vio por primera vez. Al final de uno de esos pasillos interminables, se encontraba una figura oscura y familiar. Roberto sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al darse cuenta de que era una versión de sí mismo. La figura lo observaba con ojos vacíos, llenos de un odio que parecía salir de las mismas sombras. En su rostro se dibujaba una sonrisa torcida, cruel. Retrocedió asustado, intentando procesar lo que veía. Pero cuando volvió a mirar hacia el final del pasillo, la figura ya no estaba. «Esto no es real, no es real», murmuraba, tratando de convencerse de que todo era producto de su mente. Entonces, al doblar la esquina, la figura apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca, y su sonrisa se había desvanecido. En su lugar, una expresión de desprecio absoluto distorsionaba su rostro, como si aquella versión oscura de sí mismo se regodeara en su sufrimiento. «Hoy solo uno de nosotros saldrá de aquí», Roberto dijo la figura con una voz profunda, retumbante, como un eco que resonaba en las paredes. «Y si no logras perdonarte de verdad, el que saldrá seré yo». Roberto sintió que la sangre se le helaba en las venas al escuchar las palabras de su doble. «¿Quién, quién eres?», preguntó, con la voz temblando. La figura avanzó un paso, su mirada fría y fija en él. «Soy tú, Roberto. Soy todo lo que has dejado crecer en tu interior. Odio, culpa, autodesprecio. Y si yo salgo de aquí, terminaré lo que tú comenzaste.
y tu familia pagará las consecuencias. No puede ser, no harías eso, murmuró Roberto retrocediendo. Claro que sí, porque al final, ¿quién podría quererte? Dijo la figura, con una sonrisa burlona. ¿Acaso tu esposa? Ella te odia, Roberto. Te culpa por lo que sucedió. Y tú lo sabes. Desde que Lucía murió, Mariana se apartó de ti, porque ve a un asesino cada vez que te mira. ¿A dónde crees que vas? Se burló la figura. No hay salida para los cobardes, Roberto. ¿Cuánto tiempo más vas a correr? Roberto, agotado, apoyó una mano en la pared, respirando con dificultad. La figura aprovechó su vulnerabilidad y se acercó, su voz baja y venenosa. ¿Y tu hijo? Emilio. Él también te odia, aunque tú te esfuerces en ignorarlo. Sabe que eres un fracasado, que eres el hombre que acabó con su familia. ¿No lo sientes? ¿No sientes su desprecio cada vez que intentas escapar de él? No, no es cierto, exclamó Roberto, llevándose las manos a la cabeza, desesperado por acallar la voz. La figura solo sonrió, disfrutando del sufrimiento que causaba. Eres un fracasado, Roberto. Mataste a tu hija. Dejaste que muriera mientras tú, egoísta, te hundías en la comodidad de tu propio vacío. ¿Y ahora crees que puedes perdonarte? Patético. Cada palabra era un dardo que se clavaba en el alma de Roberto, haciéndolo retroceder, cada vez más perdido y desesperado. Buscaba una salida, pero cada vez que intentaba escapar, las sombras se cerraban a su alrededor, devolviéndolo a la misma pesadilla. La figura oscura de sí mismo lo seguía, repitiendo en un susurro cruel y constante. Asesino, eres un asesino. Mataste a tu propia hija y destruiste a tu familia. Desesperado, Roberto comenzó a caminar a ciegas por el pasillo, hasta que una visión familiar lo detuvo en seco. Al final del pasillo, el cuerpo de su hija Lucía estaba tendido en el suelo, tal y como la encontró aquella fatídica tarde, con la piel pálida y los ojos mirando hacia otro lado. Roberto sintió un nudo en el estómago y avanzó lentamente hacia ella, incapaz de soportar el dolor. Se arrodilló junto a su cuerpo, extendiendo una mano temblorosa para tocarla. Apenas podía respirar, y con un hilo de voz susurró: Lucía, por favor, perdóname. Pero al girar su rostro hacia él, Lucía abrió los ojos, y lo que vio fue una máscara demoníaca, un rostro deformado de odio y rencor. En un tono grave y gutural, ella susurró, cada palabra como un puñal. Asesino. El horror lo paralizó. Roberto retrocedió de inmediato, tropezando, pero la voz de Lucía resonaba en el pasillo. Asesino, asesino, asesino. Su mente se desmoronaba con cada repetición. La figura oscura que lo acechaba apareció de nuevo, regodeándose en su sufrimiento. Es inútil, dijo, riendo con una crueldad inclemente. Nunca podrás perdonarte, Roberto. Te quedarás aquí para siempre. Las horas pasaban y cada rincón del edificio se volvía un infierno interminable. Roberto buscaba una salida, pero los constantes cuestionamientos de su versión maligna y la voz demoníaca de su hija lo asfixiaban. No podía escapar. Mariana jamás te perdonará, decía la figura, mirándolo con una frialdad calculadora. Te detesta, igual que tú te detestas a ti mismo. Sabes que siempre te odiará por lo que le hiciste a Lucía. Siempre. Las palabras de odio y desprecio se volvían como un peso aplastante en su corazón. Roberto trataba de convencerse de que nada de esto era real, pero cada paso lo acercaba a la oscuridad. Su mente se tambaleaba al borde de la locura, hasta que, en los últimos segundos, cuando parecía que todo estaba decidido y que su versión maligna iba a ganar, un recuerdo regresó como una chispa de luz en la penumbra. Recordó a Lucía, el día en que murió, sosteniendo su mano con fuerza mientras le sonreía y le decía, «Papá, eres el mejor papá del mundo. Te quiero mucho». Las lágrimas brotaron de los ojos de Roberto. Se arrodilló en el suelo, cubriéndose el rostro, mientras el dolor y la culpa se transformaban lentamente en una emoción que había creído perdida. Amor. Sintió el amor profundo de un padre hacia su hija, y por primera vez, la culpa se disolvió en ese amor puro e incondicional. Lucía, mi amor, perdóname, murmuró mientras besaba la imagen de su hija en su mente.
Te amo, y cuidaré de tu madre y de tu hermano. Algún día estaremos juntos otra vez. La figura maligna de Roberto, quien hasta entonces avanzaba decidido hacia el ascensor, se detuvo, girándose con expresión de furia cuando Roberto se arrodilló, derrotado, frente a la imagen de Lucía. ¡No!, gritó, extendiendo una mano desesperada hacia el botón del ascensor. ¡No puedes! ¡Eres mío!, gritó golpeando el panel con desesperación. Sin embargo, en ese momento, el reloj alcanzó las 8 horas y el ascensor permaneció en silencio, vacío. Roberto, arrodillado, entendió que al final el perdón había sido real. Las sombras se disiparon y el cuerpo de su hija, aquel recuerdo demoníaco que lo atormentaba, se desvaneció en el aire como polvo. Con una paz renovada y